¿Invertiste en LECAPS o estás pensando en hacerlo? Ojo, porque aunque parezca una inversión segura, hay escenarios donde puedes perder plata invirtiendo en LECAPS. Quédate que te cuento en detalle cómo funcionan las LECAPS y cuáles son estos escenarios y cómo intentar evitarlos para no perder plata. Empecemos. En muchos de mis videos hablo de las LECAPS, de hecho en los análisis mensuales que te dejo acá arriba, siempre a principio de mes vemos las opciones para ese próximo mes y las LECAPS son una opción. De hecho, todo el 2024 fueron como la estrella del mercado. Ahora, ¿qué son las LECAPS? Son letras de capitalización del tesoro. La diferencia entre letras y bonos básicamente es el plazo. Justamente las LECAPS, las letras, tienen un plazo que va de entre un mes a 6 meses. Hay algunas de 7, 8 meses, pero básicamente esta es la diferencia entre una LECAP, entre una letra y un bono. Las letras son de corto plazo, entre 1 y 6, 7 meses, y cuando se empieza a estirar más en el tiempo, a veces no hay una cifra exacta, pero se pone, puede ser más de un año, se denomina bono. Pero si un bono se emite en corto plazo, se denomina letra. Esa básicamente es la diferencia, pero funcionan de la misma forma que un bono, pero en el corto plazo. El punto más importante con las letras es que se emiten un valor menor al nominal. Y yo en el medio, si por ejemplo compré una letra hoy que vence en 4 meses, yo no voy cobrando los intereses en el medio. El Estado, el Tesoro en este caso, cuando hace el vencimiento me paga la devolución del capital y los intereses todos juntos. Es por eso que se emite un valor menor al nominal. Por ejemplo, yo estoy comprando hoy una letra que vence en 4 meses, que vale hoy 900, y al vencimiento ya se sabe que va a valer 1000. ¿Por qué? Porque así se calculan los intereses en el medio. Y entonces yo la compro a 900 y cuando finalice, no antes, el Estado me va a devolver me va a pagar 1000, que son 900 de lo que pagué, más 100 pesos de intereses, para que se entienda más fácilmente. ¿Qué quiere decir esto? Que yo en el medio no voy a estar cobrando ni intereses ni devoluciones de capital. Hasta el vencimiento del Estado recién me va a empezar a pagar, el Tesoro en este caso, me va a hacer la devolución del capital y los intereses. Este es un punto clave para entender cómo funciona y por qué yo puedo llegar a perder dinero invirtiendo en LECAPS. Porque yo, el día que se emite, yo le puedo comprar directamente al Tesoro la LECAP, o mismo, una vez que se emite, pasa a cotizar en el mercado secundario. ¿Qué significa esto? Que pasa a cotizar en la bolsa y que yo la puedo comprar cualquier día de la semana mientras que la bolsa esté abierta y cobrar todo el vencimiento. Esto es muy bueno porque para los pequeños ahorristas que no pueden entrar en la licitación primaria que hace el Tesoro, la compran en la bolsa de valores en el mercado secundario. Esto es muy sencillo, vos en cualquier broker elegís una letra, la pones en el buscador, te va a saltar y vos la podés comprar. Vas a ver la cotización del precio que está hoy y la podés comprar. De hecho, yo te voy a dejar acá abajo en la descripción de este video un Excel donde están todas las letras emitidas y el precio de la cotización del día y cuánto va a ser el precio al finalizar, es decir, cuánto va a ser el precio al vencimiento. Al saber la cotización del día y el precio al vencimiento, en el Excel vas a poder encontrar la tasa de interés que paga esa letra y también esa es la tasa de interés nominal anual y la tasa efectiva mensual, como para que vos puedas compararlo con otras herramientas. Este Excel no lo hice yo, lo hizo Ariel Sbard, pero como lo actualiza de forma diaria, yo lo utilizo y me parece más práctico dejártelo acá abajo en la descripción. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque a raíz de esto, nosotros vamos a poder saber todos los días qué tasa de interés paga cada LECAP. Ahora, ¿por qué se pusieron de moda el año pasado? Porque tenían una tasa de interés superior a la del plazo fijo, superior a una cuenta remunerada, entonces pasaron a ser como la estrella del mercado en ese sentido, porque podías poner los pesos con un riesgo bajísimo, porque es una deuda en pesos del Tesoro, y como el Tesoro el gobierno emite los pesos, sería muy poco probable que incumpla una obligación en pesos, y más este gobierno que siempre dice que va a cumplir con todas las obligaciones que contrajo. Es por eso que el riesgo es muy, muy bajo y encima en pesos y tiene una tasa que era superior al plazo fijo y demás. ¿Qué es lo que fue pasando? A medida que fueron pasando los meses, la inflación fue bajando, las LECAPs también fueron bajando el rendimiento hasta que llegó un punto más o menos entre diciembre y enero que ya estaban pagando hasta más abajo de la inflación. ¿Y esto por qué sucedía? Porque además, en cualquier otro instrumento, plazo fijo o cuenta remunerada, era muy difícil encontrar algo que esté por arriba de la inflación. Quizá le sacabas, por ejemplo, cuando la inflación llegó a estar 2,2, 2,4, igual que está ahora, pero ya hace varios meses que están en el torno del 2%, era muy poco probable encontrar algo que pague un poco más. Y eso lo que generó también es que mucha gente piense que siempre le iba a ganar a la inflación con las LECAPs y esto no estaba sucediendo. ¿Para cuándo puedo perder dinero invirtiendo en LECAPs? El primer escenario que hay que tener en cuenta es si la vendo antes del vencimiento. Por ejemplo, si yo ahora invierto en una LECAP que vence a fines de abril y me dice que va a pagar un 2,6%, se calcula, de tasa de interés mensual por ese mes. Y yo la compro ahora y me quedo hasta el vencimiento, yo voy a cobrar esa tasa de interés, 2,6%, por ejemplo. Ahora, si yo la tengo que vender antes en el mercado secundario, que puede ser el mismo mercado donde yo la compré, es decir, la vendo en la bolsa, antes del vencimiento, ahí dependo de la cotización del día de la LECAP. Porque, ¿qué pasa? Cuando las LECAPs cotizan en el mercado secundario, como te dije al principio,
Esta cotización puede subir o bajar en el día como una acción, no con tanta volatilidad, pero puede llegar a tener bastante volatilidad. ¿Y eso por qué pasa? Porque las letras, al tener una tasa de interés implícita, son arbitradas. Es decir, si por ejemplo empieza a subir la tasa de interés de la economía, las LECAPs que pagan un 2,6 y la tasa de interés empieza a ir al 3% mensual, 3,5, 4%, las LECAPs van a empezar a bajar su precio. ¿Para qué? Para que empiecen a rendir esa misma tasa de interés. ¿Y esto por qué sucede? Por justamente el arbitraje de tasas. Damos un ejemplo. El mismo ejemplo que vos tenías, que habías invertido a 2,6 y empezás a ver que todas las tasas de la economía empiezan a subir y ves otro instrumento que está pagando el 4%, vos vas a tener un incentivo para vender esa LECAP y meterte en ese instrumento. ¿Por qué? Porque te está dando más tasa de interés. Entonces, ¿qué pasa? Si mucha gente hace lo mismo que vos de vender esa LECAP, la LECAP empieza a bajar su precio. ¿Hasta qué punto? Hasta que más o menos llega al mismo valor de ese 4%. ¿Por qué? Porque ya nadie va a tener incentivo de vender esa LECAP porque ya le va a estar rindiendo un 4%. Básicamente, y expliqué de forma muy sencilla, alguien que quizás sabe mucho del tema va a encontrar algún error, pero básicamente así funciona el arbitraje de tasas. Cuando un instrumento paga menos tasa, se empiezan a desprender de ese instrumento y empiezan a ir a un instrumento que pague más. Y así las tasas se empiezan arbitrando, porque cuando la gente empieza a comprar más el instrumento del 4%, ese va a empezar a subir su valor, va a bajar la tasa de interés y las tasas se van a empezar a arbitrar y van a equipararse. Siempre hay un juego de arbitraje, pero básicamente funciona de esa forma. Entonces, ¿qué sucede? Si, por ejemplo, el día de mañana la inflación se empieza a disparar o se ve que el gobierno empieza a generarse desconfianza en el gobierno o la tasa en pesos empieza a subir, que pueden ser cosas que no pasen todas juntas o sí, pero pueden llegar a pasar en simultáneo. Si la tasa en pesos empieza a subir porque, por ejemplo, la base monetaria está fijada ya casi va a ser un año, entonces la demanda en pesos sigue creciendo, si hay más demanda en pesos y la misma cantidad de pesos, puede llegar a suceder que empiece a subir la tasa de interés en pesos. Si eso empieza a pasar, todas las LECAPs se van a ver perjudicadas en ese momento porque van a bajar su cotización en el mercado secundario para empezar a pagar más tasa de interés. Entonces, ¿qué pasa? Si yo me metí ahora al 2,6 y pasa esto en el medio antes del vencimiento, el precio de la LECAP empieza a bajar. Entonces, mismo, si yo vendo en ese momento, puedo llegar a tener menos pesos en la venta de los que puse cuando compré. Esto es muy importante que se entienda. ¿Por qué? Porque lo estoy haciendo en el mercado secundario. Si yo me quedo hasta el final, me van a pagar exactamente lo que yo pacté al principio, que era el 2,6% del ejemplo. Pero si yo vendo antes, estoy a merced de lo que esté cotizando esa LECAP en el mercado secundario, es decir, lo que esté cotizando esa LECAP en la bolsa de valores. Esto es muy importante que se entienda. Si no entendiste alguna parte, podés retroceder y volver a escucharlo, o mismo dejármelo en los comentarios para que te conteste esa pregunta. Pero es muy importante entender esto. Yo estoy comprando un instrumento que está cotizando en la bolsa, y al estar cotizando en la bolsa, su precio puede subir o bajar. En las LECAPs teóricamente debería subir todos los días un poquito, pero como a veces sucede que hay ruido en el mercado o lo que sea, puede llegar a subir mucho un día, como puede llegar a bajar bastante un día. Si yo compré justo antes de que baje, voy a tener menos pesos y por ende voy a estar perdiendo dinero. De hecho, acá busqué un ejemplo justo, esto es un ejemplo bastante exagerado, pero para que se entienda, que es la S16A5, o sea, la LECAP que vence el 16 de abril del 2025, ahora en menos de un mes, que en un momento, el 14 de noviembre, llegó a cotizar 116 pesos con 41 centavos. Y estuvo prácticamente más de un mes, casi hasta el 9-10 de diciembre del 2024, para volver a esos valores. Como podés ver, estuvo estable durante todo un mes. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo hubiese comprado esa LECAP el 14 de noviembre y lo hubiese vendido los primeros días de diciembre, yo no gané ningún peso, ya, lo cual con un momento de inflación hubiese perdido poder adquisitivo, sino que encima pude haberla vendido haber recuperado menos pesos de los que puse cuando la compré. ¿Y esto por qué sucedió? Porque en ese momento se vio que la baja de la inflación se estimaba que iba a ser mucho mayor, entonces todas las LECAPs habían empezado a subir más rápido de lo que deberían, estaban sobre la par. Y como empezó a verse que quizá había un rebote inflacionario y se empezaron a ver un poco de ruido en el mercado, las LECAP y esta en particular se quedó estable durante un mes porque había mucha gente que compraba y vendía y tenía esa volatilidad. Esto puede llegar a pasar con otras LECAPs. Esto es un caso, busqué en varias LECAPs, esto es lo que lo encontré, es un periodo largo en el tiempo, pero esto puede pasar en una semana, puede pasar durante unos días. Y esto lo que nos da el ejemplo es que mucha gente me deja en comentarios y me compré tal LECAP y hace una semana tengo los mismos pesos que antes o tengo menos pesos. Cuando se piensan que es como un plazo fijo o una cuenta remunerada de Mercado Pago, que todos los días voy a tener más pesos que el anterior. En un mundo ideal debería funcionar de esa forma, pero no es un mundo ideal y funciona mediante el humor del mercado y mediante las cotizaciones. Es por eso que puede pasar que suba y que hasta gane mucho más de esa tasa de interés, como puede ser que baje y hasta pierda. Y encima no estoy perdiendo solamente por el hecho de que
tengo menos pesos y me obliga a quedarme hasta el final si quiero, sino que encima hay otros instrumentos que quizás están pagando más y yo no los puedo comprar porque si la vendo ahora a LECAP voy a estar perdiendo mucho más dinero. Eso por eso hay que evaluar la situación en el momento y ver qué me conviene hacer. Obviamente que no es cuestión de estar entrando todos los días a ver las LECAPs, a ver cuánto cotizan, sino puedes invertir en distintas LECAPs en distintos plazos. No todo el dinero, y como hablamos siempre en los análisis mensuales, que te dejo acá arriba, es conveniente quizá poner todo el dinero en un instrumento. Puedes ponerlo en instrumentos de renta fija como las LECAPs, pero que tienen cierta volatilidad, como también los puedo poner en otros instrumentos en pesos que me cubran y que sean sí de renta fija y que si sube la tasa de interés suba el rendimiento, como puede ser un fondo común de inversión en pesos, y mismo una parte del portafolio lo puedo tener en dólares para estar cubierto ante cualquier devaluación. Entonces, entre las tres tipos de inversiones diferentes, estoy dando un ejemplo, uno va a estar cubierto ante distintas situaciones y no voy a estar sufriendo todo mi capital. Si yo pongo todo mi capital en una sola letra y esa letra le pasa algo similar a esto, obviamente que habrá sido una muy mala inversión y voy a estar perdiendo dinero. También otro punto que tiene es el riesgo-beneficio de invertir en LECAPs al mediano plazo. Si yo compro, por ejemplo, la que vence en noviembre, que está pagando el 2,7% y la inflación sigue a la baja, va a ser un muy buen negocio, porque si la inflación sigue bajando y queda en 1,5, en 1%, y yo estoy teniendo un instrumento que me está pagando el 2,7 mensual, es un muy buen negocio. Ahora hay que entender que me estoy atando hasta esa fecha. ¿Por qué? Porque en el medio puede subir o bajar como vimos anteriormente. Es por eso que en ese escenario sería muy bueno. Ahora, si yo me quedo acá en noviembre con un instrumento del 2,7 y la inflación se dispara, pasa al 3, 4, 5% y yo me quedo atado en un instrumento del 2,7%, va a ser en mi decisión si me quedo hasta el final o si la vendo en ese momento, acepto esas pérdidas y lo pongo en un instrumento en pesos que me esté rindiendo un interés mayor como para empezar a recuperar el capital. A lo que voy es, no hay que tenerle miedo a las LECAPs, son un muy buen instrumento, pero hay que tener en cuenta los riesgos y saber y no invertir quizás todo mi dinero y como te decía antes, diversificarlo o mismo entre otras LECAPs o mismo entre otros instrumentos en pesos, como pueden ser los bonos SER, que son bonos que ajustan por el coeficiente de estabilización de referencia que sigue la inflación. Entonces estoy cubierto ante un repunte inflacionario porque tengo un bono que ajusta por esta cotización. Es por eso que las LECAPs pueden ser una gran herramienta de inversión, pero hay que estar muy atento a todos estos riesgos que traen aparejados. No es para dejar de invertir, siguen siendo una muy buena inversión, pero hay que entender cómo funcionan y a qué riesgos me estoy sometiendo. Y es por eso que es bueno diversificar, mismo los bonos SER, que te dejo acá arriba una lista de reproducción donde los analizo y veo los beneficios y las contras, pueden ser también una buena alternativa porque me cubren ante un repunte inflacionario. Cualquier duda, cualquier consulta, te invito a que me dejes en comentarios y hablamos más al respecto. Si te gustó este video, te sugiero que le des like y te suscribas a mi canal para ver más contenido como este. Nos vemos.